Ante todo, bueno, buenos días a todos y gracias a AMBA y a Card Club por invitarnos a presentar. Como han dicho, mi nombre es Jorge Monsor, soy cofundador y socio de Infolytics, que es una startup dedicada a extraer el valor de los datos para las organizaciones que los generan y lo consumen. Tengo unos 25 años trabajando en temas de datos e innovación y empecé justamente en el mundo financiero, trabajando en bancos acá y afuera, algunos que obviamente ya no existen, y luego pasé unos cuantos años también por el sector de la energía. Entonces, hace varios años, y les voy a pedir como dinámica de reunión que me interrumpan las veces que lo consideren conveniente o necesario y lo hacemos de una forma interactiva. Hace muchos años empezamos en el mundo de los negocios, de las organizaciones, de las empresas, a escuchar términos como Big Data, como Analytics, inteligencia artificial, Machine Learning, y temas relacionados que de alguna manera irrumpieron en el mundo de los negocios. Y muchas empresas empezaron a moverse alrededor de estos conceptos, pero todavía podemos decir que son más las que escuchan y están a la expectativa de qué pasa alrededor de esto, que las que operan en forma directa sobre innovar a través de los datos. Entonces, hoy a lo que nos vamos a dedicar en esta charla es a intentar desentrañar un poco juntos qué pasa con esta avalancha de nuevos conceptos y vamos a englobarlos en uno solo, que es ciencia de datos, y que yo entiendo que integra bien estos conceptos, aunque algún purista quizás pueda tener una mirada levemente distinta. En el mundo de las entidades financieras, la experiencia trabajando con datos es enorme. Tenemos sistemas transaccionales, sistemas de inteligencia empresarial o lo que se llama Business Intelligence. Estamos llenos de Excel, PowerPoints, informes de consultoras, informes de organizaciones que nos dan macros y tendencias. No es nuevo para las entidades financieras trabajar con datos. Sin embargo, lo que irrumpe o lo que surge es la necesidad de hacer algo más, de decir cómo podemos sacarle más valor o cómo podemos hacer hablar o cómo podemos hacer contarle toda la verdad a todos estos datos que almacenamos en discos rígidos, en la nube, en carpetas, en legajos. ¿Y para qué? Básicamente para que esos datos nos habiliten a tomar mejores decisiones y en forma más rápida. El estar inundados de datos, que es lo que muchas veces como muchas veces nos sentimos, no significa tener ni mayor conocimiento ni mayor capacidad de decisión si con eso no hacemos algo más. Y es por eso que existe una tendencia en múltiples industrias de incorporar a la ciencia de datos como parte intrínseca de las disciplinas de negocios. Ciencia de datos no es algo que está allá y lo llamamos y vemos qué verdad, qué novedad, qué insight nos puede traer, sino que normalmente la tendencia es integrarlo y que opere en conjunto con las disciplinas core de cada uno de los negocios. ¿Y por qué necesitamos analizar datos? Bueno, hoy es obvio decirlo, ¿no? Que una decisión basada en información constatada siempre es mejor que tomar una decisión basándome solamente en mi experiencia o en mi intuición, digamos, aunque el conjunto de todas o la combinación sabia de todas sea necesaria. También es cierto que los métodos de análisis de datos no son nuevos, no siempre existieron modelos matemáticos, modelos físicos, modelos estadísticos que nos permiten, con un sesgo de ciencia, con un sesgo de conocimiento, interpretar y entender los datos. ¿Qué es lo que cambia entonces? Bueno, por un lado, la velocidad de generación, la forma en la que hoy se generan los datos a través de sistemas, a través de Internet, a través de redes sociales, a través de sensores y captores de datos en tiempo real, es algo sin precedentes. También se incrementa la capacidad de almacenar todos esos datos. Antes, no sé si recuerdan que teníamos que ver cuánto tiempo guardábamos los informes escritos, los disquetes. Hoy es tan barato almacenar información
que muchas veces hasta podemos darnos el lujo de guardarla más tiempo de lo que la norma nos exige, por si en algún momento lo necesitamos para alguna decisión o para un análisis posterior. Y por supuesto, se incrementa también la capacidad de procesamiento. Procesamiento a través de las capacidades de nuestros propios servidores o, por qué no, de la nube. Y nube, bueno, es algo que todos venimos escuchando y por si alguien no entiende o no conoce muy bien de qué se trata la nube, a mí me gusta una definición que es: la nube es el servidor de alguien más. Punto. Es un servidor que en lugar de estar en mi centro de cómputos está en algún otro lado que accedo a través de redes o internet y que me lo factura como un pago por uso, como un taxi. Eso, ¿por qué nos beneficia? Y básicamente porque nos permite acceder a almacenamiento de datos y a procesamiento de datos sin hacer inversiones iniciales onerosas como nos tocaba o como nos requería otra época u otro momento. Entonces, con todas estas herramientas nuevas, ahora sí, los viejos modelos estadísticos pueden ser potenciados, podemos innovar con prueba y error sin tener que hacer inversiones para probar cómo varía mi modelo en función de distintas capacidades y procesamiento. Entonces, ¿qué es la ciencia de datos? Básicamente, es un conjunto de múltiples disciplinas combinadas para darme insights o aportes novedosos a través de esos datos. ¿Cuáles son esas disciplinas? Bueno, está muy metida la matemática, está muy metida la estadística, pero también algunas otras que tienen que ver, por supuesto, con las ciencias de la computación, pero también con la buena gestión de los datos, con el gobierno de los datos, porque el dato es la materia prima para hacer ciencia de datos, y si no tengo el dato disponible, o lo tengo disponible pero no con la calidad adecuada, no es mucho lo que voy a poder hacer posteriormente. A mí hay una forma entonces de sintetizar esto que me deja un poco más cómodo, y es que la ciencia de datos es el punto de encuentro entre el modelado matemático y estadístico, las ciencias de la computación, pero también la capacidad de explorar y visualizar estos datos. ¿Y quién tiene la capacidad de visualizar y explorar estos datos, encontrando las variables de valor? No los científicos de datos, sino ustedes mismos, la gente de negocio, la gente que mejor entiende qué significa el dato que estamos analizando. Entonces, con la ciencia de datos vamos a tratar de buscar patrones de comportamiento, vamos a tratar de entender qué estos datos nos cuentan, y para eso vamos a tratar de empezar a, de alguna manera, con esos patrones o esas correlaciones que vamos a ver un poquito más adelante, empezar a tratar de entender no solamente lo que pasa con nuestro dato hoy, sino cómo podría empezar a comportarse en un futuro. Y cuando hablamos de patrones convincentes, ¿de qué hablamos? Básicamente de que tengan una lógica para nuestro negocio. Entonces, si nosotros hablamos de un patrón, bueno, podemos decir, yo en mis datos, en mi conjunto de datos, busco relaciones entre variables que pueden ser positivas, que pueden ser negativas, puede que mis datos no tengan correlación, pero nuevamente, más allá de lo que diga un doctor en estadística, lo que importa es el sentido que tenga para el negocio. Y si no, veamos qué pasa cuando el negocio no está involucrado en estos análisis. Este cuadro, yo cito la fuente en cada cuadro, pero en este voy a hacer particular mención. Hay una página muy divertida, si a alguien le interesan estos temas, que se llama Spurious Correlations, correlaciones espurias. Entonces hacen análisis que estadísticamente son, como en este caso, casi perfectos. Son curvas complejas que casi se montan una sobre otra en una correlación de más de 0.9. Y nos dice que entonces el consumo de queso mozzarella per cápita en el estado de Maine, en Estados Unidos, correlaciona casi en forma perfecta con la cantidad de ingenieros civiles que se reciben. Por lo tanto, uno podría decir, gente, empiecen a alimentar con pizza a sus hijos y se incrementa la posibilidad de que sean ingenieros civiles. Por suerte, existe un negocio o existe un experto que nos va a decir, no, Jorge, correte a un lado, haces muy linda estadística, pero de negocio no entendés.
¿sí? Nos va a dejar de lado esta correlación y nos va a orientar a buscar correlaciones que sí tengan un mayor sentido. Y por eso es que es muy importante que cuando hablemos de proyectos de ciencia de datos, hablemos de equipos interdisciplinarios, donde siempre el negocio esté involucrado a la par de los científicos en computación y de los científicos de datos. Y con todo esto, de alguna manera, ¿para qué haríamos el esfuerzo de incorporar a la ciencia de datos en nuestro negocio? Bueno, razones hay muchas. Por un lado, tenemos muchos datos. Como hablábamos antes, las entidades financieras generan y almacenan enormes, vastos volúmenes de datos. Tenemos que darnos la oportunidad de poder hacer más con ellos, además de llenar discos rígidos. También son muchos para analizarlos manualmente. Hoy no nos podemos permitir sentarnos a puntear datos cuando manejamos este tipo de volúmenes. Entonces, a través de la ciencia de datos podemos automatizar ese análisis, podemos automatizar esa detección de patrones de la que hablábamos anteriormente, y de alguna manera, si nosotros a la gente de negocio, a los analistas de las distintas áreas de negocio, les permitimos automatizar algunas tareas que hoy son tediosas o repetitivas, lo que vamos a hacer es liberarles tiempo para hacer tareas de mayor valor, ya no de analizar grandes volúmenes de datos, sino poder decidir qué hacemos con los resultados que los análisis automáticos de datos pueden proveernos. Entonces, reiteramos, siempre de lo que se trata es de tratar de obtener el mayor rédito de los datos que tenemos y luego pensar cómo podemos a través de ellos optimizar nuestro negocio actual o, por qué no, generar nuevos negocios en base a esos insights. Y esto no es algo que sucede de un día para el otro. Hay una curva de madurez que generó Gartner hace ya muchos años, que a mí me gusta, y que dice que uno empieza haciendo análisis descriptivo de los datos, y un análisis descriptivo nos dice qué sucedió ayer. ¿Qué pasó ayer con mis transacciones de tarjetas de crédito, por ejemplo? Para en una segunda etapa hacer un análisis diagnóstico y poder decir, entiendo cuál es la razón del comportamiento de las transacciones de ayer. No solo las veo, puedo entender el porqué de las variaciones respecto de periodos anteriores. Y en un siguiente estadio, donde ya sí entran las estadísticas, entran las matemáticas, podemos entonces empezar a predecir. Y esto se hace muchas veces a través de modelos, por ejemplo, no el único, pero uno muy conocido, el caso de los modelos de aprendizaje automático, Machine Learning, donde quito, ¿sí?, la intervención humana, y un modelo de Machine Learning va a estar dotado de la capacidad de ir aprendiendo de los datos que uno le va proveyendo en forma automática, va ingestando, y entonces puede, con los datos y con la matemática, decir, si sé lo que sucedió y entiendo por qué sucedió, puedo predecir un comportamiento futuro de mis clientes. Y para llegar así entonces al momento de máxima madurez, que sería yo, analista de negocio, estoy sentado y este modelo, que ya entendió lo que sucedió y por lo tanto predice lo que puede suceder en el futuro, con algunas reglas de negocio que yo le aporte, me puede decir entonces qué es lo que yo tendría que hacer. Si los clientes dejaron de consumir y en el futuro podría pasar a suceder lo mismo, ¿qué debería hacer un área de negocio, un área de operaciones o un área de marketing para mitigar ese posible, ese potencial evento negativo? Ese sería el máximo encuentro o la máxima madurez en el encuentro de la computación, los datos y las reglas de negocio. ¿Cómo pueden entonces, ¿cómo pueden entonces las entidades financieras beneficiarse de estas tendencias, de estas tecnologías, de estos métodos? Vamos con algunos ejemplos. Un caso, y que se habló desde otra perspectiva ya anteriormente en este congreso, ¿me queda un segundo? Ah, no, 5 minutos. Un caso, por ejemplo, es el de la detección de fraude.
utilizando aprendizaje supervisado o machine learning para detectar o prevenir fraudes, yo puedo enseñarle al sistema a identificar transacciones inusuales, a identificar patrones inesperados o extraños en la generación de nuevas cuentas o en la generación de nuevos clientes que me pueden llegar a alertar una situación fraudulenta. Otro caso típico es el de la gestión de datos de clientes, es decir, partiendo de una idea de lo que es el marketing personalizado, donde la clave es hacer ofertas que se adapten lo mejor posible a las necesidades y preferencias de nuestros clientes, nosotros podemos apalancarnos, podemos hacer uso de los cúmulos de datos que manejamos para que los científicos de datos, a través de esa información cruzada con otros datos demográficos, datos históricos de compra y demás, puedan predecir la probabilidad de respuesta de un universo de clientes ante una promoción o una oferta determinada. Vamos a otro caso típico. Algo que nos interesa mucho en las entidades financieras es poder estimar el valor de vida de un cliente, es decir, cuánto tiempo nuestro cliente va a permanecer, pero además cuántos ingresos o cuánta rentabilidad nos va a generar durante todo el ciclo de vida de ese cliente en nuestra organización. Entonces, el uso y la importancia de esta variable, que en los últimos años fue en incremento, lo que nos permite es, su entendimiento, lo que nos permite es tener relaciones más beneficiosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, con ciencia de datos, podemos hacer el análisis de grandes volúmenes nuevamente. Siempre cuando digo grandes volúmenes, piensen que es lo mismo que cuando les dicen Big Data, ¿sí? Entonces, ahí podemos analizar adquisición, desgaste de clientes, uso de un determinado producto o servicio, en fin. Entonces, lo que uno busca es la construcción de un modelo que nos permita predecir, en consecuencia, cuánto tiempo puede llegar a estar un cliente relacionado a nuestra organización y qué beneficios generarnos en el mientras tanto. Y de alguna manera similar a esto, el último caso que menciono es el de los motores de recomendación, que trabajan en forma similar, identificando perfiles de clientes y ayudándonos entonces a hacer ofertas personalizadas en función de cómo el modelo predice las preferencias. Y aquí hay distintos modelos, como el modelo colaborativo, que suele estar enfocado en las preferencias del cliente, lo que busca son particularidades, analizar particularidades, digamos, de otros clientes comparables y hacer recomendaciones en otros que correlacionen en forma similar, o bien los modelos que digamos, trabajan de una forma más simple, que son los que, por ejemplo, nosotros consumimos cuando nos aparecen propagandas de un producto porque estuvimos googleando otro producto similar. Lo que pasa es que son modelos más genéricos y que no hacen recomendaciones tan personalizadas como el primero. Pero siempre la finalidad es mejorar nuestra capacidad de hacer buenas recomendaciones a nuestro cliente. ¿Y cómo se empieza? Ok, Jorge, esto me interesa un poco, quiero ver qué es lo primero que tendría que hacer. Me voy a tomar el derecho de hacerles humildemente algunas recomendaciones basadas en mi experiencia. Número 1, empezar por los datos. Como dijimos, los datos es la materia prima elemental. Entonces, nos tenemos que asegurar, contar con fuentes confiables, que nuestros sistemas sean confiables, pero también los datos que nuestros sistemas alojan. Número 2, conformar equipos multidisciplinarios y diversos, como dijimos, poner solo científicos de datos o de computación sin el valor y el agregado de negocio nos va a traer correlaciones espurias. Ya sabemos que no es lo que buscamos. Identificar conjuntamente con el negocio las mejores oportunidades, dimensionar el esfuerzo en forma conjunta y priorizarlo en función del valor que le va a aportar al negocio. Y cuando las tenemos identificadas y priorizadas, animarnos a apostar a múltiples proyectos en paralelo. Ejecutar proyectos de ciencia de datos es una iniciativa relativamente de bajo costo para cualquier negocio, o bien dicho, con un ROI, con un retorno de inversión muy relevante.
identifiquemos un buen sistema de proveedores, de organizaciones que nos soporten. Hay que colaborar en la medida en que no violemos, obviamente, ningún acuerdo de confidencialidad, ni datos que generan, digamos, una diferencia competitiva. Compartamos experiencias aún con nuestros competidores y vamos a crecer más como industria. Y aprovechemos el momentum, porque hoy creo que en general, no solo la industria financiera, sino en general la sociedad está muy abierta a innovar y a innovar en una forma colaborativa. Así que mi recomendación es vamos por ahí, aprovechemos el momento que estamos viviendo en relación a los datos en la innovación y vamos para adelante. Muchísimas gracias, les agradezco esta oportunidad, les agradezco la invitación